Grabando. Listo. Ok, entonces estamos hablando sobre carga y pH y que algunos aminoácidos tienen la capacidad de ionizar sus grupos R. Y cuando estamos hablando sobre péptidos o proteínas que son polímeros de estos compuestos de aminoácidos, entonces no tenemos que pensar en el grupo carboxilo o el grupo amino del aminoácido porque está involucrado en un enlace peptídico. Pero sí tenemos que pensar, si estamos preocupados por la carga en la proteína, tenemos que pensar en esos grupos R que sí pueden ionizar. Y la regla es muy fácil. Si es un grupo básico, entonces por debajo del pKa tiene carga positiva. ¿Me escuchan? Ok. Ok, listo, porque alguien dijo que no. Ok, entonces, all right, let's go back here and see what's going on. Refresca la página. Nadie, ok, están hablando entre ustedes. Listo. Ok. Listo. Entonces, la idea es que la carga de un grupo R en un residuo de una proteína depende en el pH. Si es un grupo básico, si estamos por debajo, más ácido que el pKa, entonces tiene carga positiva. Si es un grupo acídico, entonces cuando estamos en pHs acídicos, más acídicos que el pKa, entonces no va a tener carga, pero sí va a tener carga por arriba, ¿sí? Y eso tiene influencia en la carga de una proteína. Y pregunté la vez pasada sobre carga en una proteína, dado la proteína, perdón, el PI de una proteína, ¿ok? Entonces, una proteína tiene un número muy grande. Ay, nos salieron no salió unos resaltados que hice de las letras. Proteínas tienen número muy grande de grupos acídicos y básicos, y hay un punto cuando un pH en lo cual la proteína no va a tener carga, ¿ok? Porque hay un número igual de cargas positivas y negativas en la proteína. Aquí tenía resaltada que no está saliendo, pero si usted mira con cuidado, aquí en esta primera línea que estoy señalando, hay K y R. K y R es arginina y K es lisina. Entonces aquí hay un K, hay un R, hay otro K, etc. Entonces hay varios grupos básicos en estos primeros 60 residuos de la secuencia, y también hay grupos acídicos. Por ejemplo, el E es acídico y el D, ¿ok? Aquí hay un E, aquí hay un D. Entonces, si usted mira toda la secuencia, hay muchos residuos básicos y acídicos en una proteína. Eso es la secuencia de kinesin que mostré en la vez pasada. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede calcular cuál es el punto isoeléctrico, el pH en el cual tenemos el número igual de cargas negativas y número igual de cargas positivas, y eso es la carga neta cero? Entonces, aquí tengo una figura para explicar. El círculo gris es nuestra proteína, y nuestra proteína tiene 5 grupos acídicos en rosado, 2 grupos carboxilos, y tiene 5 grupos amino en azul. Nota que estamos en pH 7, es decir, que los grupos carboxilos no tienen el protón puesto, es decir, que tienen carga negativo. Entonces, esta proteína en este pH tiene, podemos pensar que el pH es el PI en este caso,
la carga negativa es 5 negativo y tiene 5 grupos aminos que tiene carga positiva. ¿Okay? Entonces, la carga positiva 5 es balanceado exactamente por la carga negativa, menos 5. Entonces, la carga neta es 0. Si estamos en el pKa, la carga neta es 0. ¿Okay? Entonces, si subimos, si pusimos ácido, ¿qué va a pasar? Si ponemos ácido a esta solución, estamos bajando el pH por debajo del PI, entonces viene un punto de cuando algunos grupos carboxilos van a protonarse, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, bajé suficientemente para que tenemos 2 de los carboxilos con el protón puesto, entonces no tienen carga. La carga negativa de esta proteína ahora es menos 3, porque solamente hay 3 carboxilos que tiene la carga presente, ¿ok? No va a pasar nada con los grupos positivos. ¿Por qué? Porque estamos por debajo de la ionización, del pH de ionización del grupo amino. Entonces, tenemos muchos protones y esos protones se quedan encima de los grupos aminos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos en pHs más acídicos que el PI, una proteína va a tener una carga negativa, carga positiva. ¿Ok? Va a tener una carga positiva. En nuestro ejemplo en particular, la carga positiva es 2 positiva, ¿ok? Ok, si hacemos, cambiamos el pH, pero en la otra dirección, vamos del PI y colocamos mucho base, es decir, que el pH va a ser más alto que el PI, entonces, ¿qué va a pasar? Es, eventualmente vamos a empezar de perder protones de los grupos aminos. ¿Okay? En este caso, subimos suficiente para perder el protón de 3 grupos aminos. Esos 3 pierden su protón y no tienen carga. ¿Okay? Entonces, en este caso, si miramos en este pH en particular, podemos ver que quedamos con carga 2 positiva. ¿Listo? Todavía tenemos 5 negativo por los carboxilos. Entonces, en este caso, estamos un pH más alto que el PI y tenemos un carga neto negativo. En particular, en nuestro ejemplo, es 2 positivo. ¿Okay? Si es posible subir más el pH, si subimos mucho más, entonces es posible llegar a subir hasta que perdemos todos los protones de los grupos aminos, entonces vamos a tener la carga máximo que podemos tener en nuestra proteína es menos 5, ¿sí? Si podemos perder este grupo, este protón y este protón, entonces si subimos suficientemente el pH. Y de igual forma, voy a regresar un momentico, si bajamos el pH, vamos a pHs muy bajos, entonces podemos protonar esos grupos carboxilos. Entonces, la carga máxima positiva que podemos tener en nuestro ejemplo es 5 positivo. Pero la cosa importante aquí es, si tenemos una proteína, si estamos en el PI, la carga neta es 0. Si estamos en pHs más ácido que el pKa, la carga neta es positiva. Y si estamos en pH más alto, más básico que el PI, entonces la carga va a ser negativo, la carga va a ser negativo. ¿Eso está ahora más claro que antes, que la vez pasada? ¿Me responden, porfa? Ok. Ok, listo. Súper. Ok, entonces esto es la caja amarillo aquí sobre el PI de una proteína.
Y básicamente usted no hace esto a mano, usted va a someter su secuencia a un sitio internet, por ejemplo esta, y en 2 segundos va a tener el PI calculado. ¿Cuál es el pH cuando no tiene carga? Y dependiendo de la proteína, hay varias proteínas con diferentes PIs. Y hay algunos, por ejemplo, que en su función fisiológica necesitan tener una carga específica. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que hice la vez pasada es citocromo C, que tiene un PI muy alto. Es decir, normalmente esta proteína estamos un pH menor, el pH fisiológico 7 es menor que el PI de este citocromo C. Entonces, citocromo C en pH fisiológico va a tener carga positiva, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque eso es la forma como la citocromo C va a quedarse asociada con la membrana interna de la mitocondria, porque es un transportador de electrones que participa en la respiración. Entonces, eso es la forma como se queda asociada con la membrana para que puede donar electrones y aceptar electrones de proteínas de la membrana, las proteínas respiratorias, el complejo 3 y el complejo 4. ¿Listo? Ok, entonces una pregunta rápido. Aquí tenemos arriba ácido acético con un grupo carboxilo y abajo tenemos una molécula muy parecida, glicina, un aminoácido que también tiene un grupo carboxilo. ¿Cuál carboxilo puede ionizarse más fácil? Es decir, ¿cuál carboxilo tiene un pKa más bajito? ¿Alguien sabe? El primero. Ok. ¿Por qué piensa que el primero va a ionizar más fácil que esta? Porque hay menos electronegatividad, como que el grupo lo está jalando menos y es más fácil soltarse. No sé. Ok. Es buen intento. Pero si usted mira esto, eh, vamos a mirar, aquí tenemos ácido acético y aquí tenemos glicina. Y si miramos el pK de este grupo carboxilo es 2.34 y este pKa es 4.8. Es decir, que es más fácil ionizar el grupo carboxilo de glicina. Y la explicación es porque um, hay repulsión entre este protón y el grupo amino, ¿okay? Que el protón que puede ionizar aquí. Y también si miramos este forma aquí, tenemos cuando el carboxilo está ionizado, se puede estabilizar por esta carga positiva. Entonces, en la forma ionizada, se puede estabilizar esta carga negativo con el positivo en el grupo amino y esta estabilización no existe en ácido acético porque no tiene el grupo amino. ¿Ok? Y el punto que quiere resaltar con este concepto es que hay mucha variación. El, el pH en lo cual un grupo puede ionizar está, está influido por su ambiente. ¿Okay? Entonces, un pKa de una glicina que está en una proteína no necesariamente va a ser 2.34. Va a ser alrededor de 2.34, pero no va a ser exactamente 2.34. ¿Por qué? Porque el ambiente en donde vive este residuo, este grupo carboxilo de glicina, va a influir tremendamente la capacidad de ionización. Entonces, estos pKas de grupos son como estimados
o no estimados, pero dependen mucho en el ambiente. ¿Okay? Eso es todo lo que quiero decir aquí sobre esto. Entonces, en la tabla que mostré hay como pHs dados para pKas de varios grupos, como grupos carboxilos, grupos aminos. Esto depende en cuando el aminoácido está dentro de una proteína, esto puede variar un poquito. ¿Listo? Ok, y la misma cosa ocurre con el grupo amino. Aquí tenemos un grupo amino en methylamine, tiene un pK 10.6, pero resulta un grupo amino en otro ambiente, el ambiente de glicina, esto va a bajar el pKa, ¿ok? Y eso sí tiene, en este caso, tiene que ver con electronegatividad de los oxígenos del grupo carboxilo. Entonces, el pKa está, el grupo siente el ambiente alrededor y esto va a influir y afectar el valor del pKa. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es para ver si aprendieron bien de los conceptos de ionización. Vamos a calcular la carga neta en un péptido. Esto es el péptido, aspartato, glutamato, histidina, leucina, metionina. Algo que no tengo puesto aquí es el grupo amino que es en este lado. Y que tampoco se puede ver es el grupo carboxilo en este lado. Acuérdense que el grupo amino de metionina está haciendo un enlace peptídico con el grupo carboxilo de leucina. Entonces, aquí estos no tienen sus grupos amino, el grupo carboxilo libre, porque están formando un enlace peptídico. Entonces, aquí en este péptido, los únicos grupos carboxilos y aminos libre es el carboxilo aquí en este lado y el amino aquí en este lado. ¿Listo? Entonces, la primera tarea es identificar los grupos ionizables en este péptido. Ahora, yo acabo de decir que hay un grupo ionizable aquí, el grupo amino, y hay un grupo ionizable aquí, el grupo carboxilo de metionina. ¿Cuál otros grupos pueden ionizar? Ahora tienen que consultar las tablas, la tabla de cuáles son los aminoácidos que pueden ionizar. Aspartato puede ionizar bien, tiene grupo carboxilo, glutamato también muy bien, y histidina. Entonces, grupos ionizables que tenemos, el grupo amino de aspartato, porque no está involucrado en enlace peptídico, el grupo carboxilo de metionina, que no está involucrado en enlace peptídico, y los grupos R de aspartato, glutamato y histidina. Okay. Entonces la cosa de acordarse es que estos grupos terminales normalmente no se muestran en forma explícita. Se asuman, es una asunción que están allá. No estamos mostrándolo, pero están allá. Ok, entonces la tarea es determinar la carga de este péptido cuando el pH es muy bajo. Es decir, tan bajo que todos los grupos ya hicieron sus cambios, ¿ok? Entonces, un pH es muy inferior a cualquier pKa de cualquier aminoácido. Estamos hablando de pH 1. Tarea 3 es determinar qué pasa con la carga de este péptido cuando el pH es muy alto. Estamos hablando de algo como pH 14. ¿Okay? Y determinar la carga cuando
el pH 7. Entonces, empezamos como un recordatorio. Entonces, si tenemos un grupo acídico como aspartato o aspartato o glutamato, entonces estos tienen grupos carboxilos. Perdón, estamos hablando de esto. Este es el grupo R. ¿Okay? Puede pensar que estamos hablando del grupo R en este momento. Entonces, la ionización ocurre en pHs inferior a 7, pero mucho más grande que 1. ¿Okay? Y el cambio es de cuando protonado, cuando hay muchos protones sin carga, y cuando pierde el protón, carga negativo. ¿Listo? Y cuando estamos hablando sobre grupos básicos, entonces estamos, los grupos R, estoy ahora aquí estoy señalando el grupo amino, que está parte de la estructura del aminoácido, no el grupo R, pero los pKs de grupos básicos tenemos en el rango 9 a 13, y estos van a tener carga positivo cuando estamos en pHs inferior a esto, ¿listo? Y después de ionizarse, entonces no van a tener carga a pHs más altos, ¿listos? Ok, dígame cuál es la carga neta de este péptido cuando el pH es súper bajo. pH muy por debajo, muy inferior a los pKs de aspartato y glutamato. 0. ¿Otras respuestas? Positivo. Ok. Yo quiero un número. Vamos a hacerlo y después pueden hacerlo con el otro caso. Entonces, si estamos en pH muy bajito, entonces el grupo amino que está aquí, que no podemos ver, tiene carga positiva. Momento. Sorry. Ok. Cuando tenemos muchos protones, los 3 carboxilos, tenemos 3 en este péptido, uno al terminal carboxilo, el grupo R de aspartato y el grupo R de glutamato. Estos 3 van a tener sus protones puestos. ¿Por qué? Porque estamos en pH muy ácido. Entonces, el otro grupo es histidina, y el pK de histidina es alrededor de 7, ¿ok? Entonces, si estamos en pH muy bajo, entonces histidina va a tener carga positiva. Entonces, tenemos los que dijeron carga positivo, correcto, Daniela y Paula, muy bien. Específicamente, carga positivo 2. ¿Listo? ¿Listos para probar otra? Entonces, ustedes mismos van a intentar hacer la carga neta en pH alto. Intentan hacer el ejercicio. ¿Cómo van? ¿Entienden el ejercicio? Sabemos cuáles pueden ionizar. Tenemos grupo amino, grupo carboxilo, grupo de aspartato, grupo R de glutamato y grupo R de histidina. Si estamos en pH 14, ¿cuál va a ser la carga en el grupo carboxilo? En este lado. Tienen -1. Muy bien, Nicolás, Paula, Ana Sofía, Ricardo. Muy bien.
¿Cuál va a ser la carga en el grupo R de glutamato? ¿Cuál va a ser la carga en glutamato? Negativo 1. Y aspartato también. Ok, entonces tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Ok, entonces, ¿qué grupos? Los otros grupos que pueden ionizar son el grupo amino en este lado y histidina. Ok, estamos en pH muy alto, entonces tenemos dos cargas que tenemos, o dos grupos que tenemos que considerar. Uno es histidina, que va de qué carga a qué carga. Cuando está el pKa es 7 para histidina. ¿Cuál debajo de 7 qué carga tiene? Uno positivo, sí. Y si subimos, va a perder el protón y va a 0. ¿Sí? Entonces, la misma cosa ocurre con el grupo amino. Si estamos, y el pK del grupo amino va a ser alrededor de 9, 8 o 9, algo así, no sé exactamente. Pero la idea es cuando estamos por debajo de este pH, tiene carga positiva, por encima tiene carga 0, ¿ok? Alguien está preguntando, ¿cómo sabemos si cogemos el grupo amino o el carboxilo del grupo R? Los únicos que tienen grupos carboxilos o aminos libres, si estamos en un péptido, es si los que son en los lados. ¿Ok? Entonces, déjeme hacer algo. Entonces, voy atrás. Sorry, solamente para contestar esta pregunta. Yo sé que es como aburridor pasar por atrás, pero de pronto puede, aquí, ok. Entonces aquí tenemos un péptido, ok, y los grupos R están en rojo, ok, y los enlaces peptídicos en amarillo, ok. Entonces pueden notar que todos los grupos carboxilos de este aminoácido, este es un aminoácido, este grupo carboxilo está haciendo un enlace peptídico con su grupo carboxilo reaccionando con el grupo amino del vecino. Entonces, no existe un grupo amino para este residuo y no existe el grupo carboxilo para este residuo porque está en enlace peptídico. Los aminoácidos internos de un péptido no tienen grupos carboxilos ni grupos aminos libres. Los únicos que tiene que pensar son los que son en los lados, el grupo amino de este terminal y el grupo carboxilo de esto. ¿Listo? Voy a saltar al frente. Entonces, déjenme ver. Sorry. Entonces, usted tiene que memorizar acuérdese que dije que una de las pocas cosas que tienen que memorizar en este clase es, tiene que memorizar cinco aminoácidos pueden ionizar, básicamente. Y tiene que saber más o menos, tiene que saber cuáles son los grupos, ¿ok? Si son ácidos o bases, y cuáles son las cargas. Ok, entonces, en este péptido, perdón, voy a regresar al péptido. Estoy aquí mostrando los grupos ionizables, ¿sí? Entonces, este grupo aspartato tiene un grupo carboxilo en este lado, es esta. Tiene un grupo R que también tiene un grupo carboxilo, es esta. Este glutamato tiene un grupo R, que es esto.
Esta histidina tiene este grupo aquí que ioniza alrededor de 7 y por debajo de 7 tiene carga positiva. Y metionina tiene el grupo amino en este lado libre que puede ionizar. ¿Ahora entiende? Ok. Listo. Entonces, miramos esto. Entonces, aquí tenemos, ahora, espero que ponen cuidado porque después tienen que hacer su propio cálculo. Alguien al principio me dijo -3. Ah, nadie me dijo -3. Está bien. Listo. Ah, ok, gracias, Paula. Entonces, puede ver que si estamos ahora en el otro extremo de pH, hemos perdido todos los protones posibles, es decir, que el grupo amino perdió su protón, no tiene carga. Los 3 carboxilo ya perdieron su protón, no tienen carga. Histidina perdió su protón, no tiene carga. La carga neta es 3 negativo. ¿Listo? Ahora, para discutir qué pasa en pH 7, tenemos que mirar un poquito histidina. Histidina es un aminoácido ionizable muy raro. ¿Por qué? Porque tiene un pKa cerca a pH 7, a neutro. Entonces, aunque técnicamente el pKa aquí dicen que es 6, vamos a asumir el pKa de nuestra histidina es 7. Y acuérdese, si estamos en el pH 7, en el pKa, entonces tenemos 50% de una forma, que es 50% de esta forma, carga positiva, 50% de esta forma, que es carga 0, sin carga. Entonces, el cargo neto de residuo de histidina va a ser no 0.1 ni 0, sino va a ser 0.5. ¿Listo? Ups. Wow, ok. Entonces, ¿qué tenemos? Para alguna razón no tengo la forma escrito aquí, pero todo escrito aquí. Pero pH 7, el grupo amino, ¿qué carga va a tener? ¿Alguien me contesta? pH 7, ¿qué carga va a tener el grupo amino de aspartato? El terminal amino. 1 positivo, muy bien. ¿Qué carga va a tener el grupo carboxilo, el grupo R de aspartato? Negativo 1, muy bien. ¿Y el de glutamato? -1. Ok, vamos a saltar a el grupo amino de metionina. ¿Qué carga va a tener? Perdón, el grupo carboxilo de metionina. ¿Qué carga va a tener? -1. Ok, entonces tenemos hasta este momento 1 positivo, -3. Entonces tenemos -2. Pero aquí tenemos la histidina que tiene carga positivo 0.5, porque la mitad de las moléculas tienen la carga positiva, la mitad no. Entonces la carga neta aquí es -1.5. ¿Listo? ¿Me sigan? ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Alguien está confundido? Ok. Ok. Básicamente la tarea es muy sencillo. Vamos a regresar y a hacerlo muy rápido. Tenemos que en ok, si cualquier aminoácido en el lado, cualquier cosa aquí, en este lado, donde está aspartato, va a tener el grupo amino aquí. Y siempre
tiene que tomar en cuenta el grupo amino de este aminoácido, siempre, no importa qué es. Cualquier aminoácido que está aquí siempre va a tener el grupo carboxilo libre, ¿ok? Y siempre tiene que tomar en cuenta este grupo carboxilo aquí. Los otros grupos ionizables son únicamente los grupos Rs. Entonces, la primera tarea es identificar qué se puede ionizar en un péptido. Aquí tenemos los grupos aminos y el grupo carboxilo que todos van a tener. Siempre los terminales N y el terminal C se puede ionizar. Los únicos otros grupos que pueden ionizar que son de estos 5 aminoácidos que son aspartato, glutamina, arginina, lisina y histidina. Esos son los únicos que pueden ionizar. ¿Ok? Y eso es como se hace el cálculo. ¿Listo? Entonces, van a hacer algo muy parecido. Ustedes van a hacer el cálculo en sus grupos en quiz 5. Ahora, antes de salir, acuérdense que una persona va a someter. Quiero los nombres en los quizzes. Si tienen problemas, por favor me avisan, ¿ok? Por correo electrónico. Alguna gente me ya ha enviado mensajes sobre esto. Ok, entonces necesito saber quién está participando en el quiz, ¿ok? No pude subir la figura, entonces voy a mostrar la figura aquí, con la respuesta. Ok, no, hacen el quiz, yo creo que eso no tiene figura. Por favor, un quiz de Sócrates de 5 minutos en sus grupos. ¿Listos? Hello, ¿me responden, por favor? Ok, listo. Ok, a Sócrates, por favor. Quiz 5. ¿Quiere ver el ejemplo? Eso es otro ejemplo. ¿Quiere ver el ejemplo que hice? Voy a poner esta parte aquí. Ups. ¿Esto qué quiere? Entonces, realmente tienen que identificar los grupos ionizables, y no me acuerdo que pregunté en el quiz. Déjeme mirar, es que no me acuerdo. Creo, alguien me conteste, solamente puse un pH, ¿no? ¿Cuál pH puse? Ok. Ok, entonces puse 3 preguntas. Listo. Déjame abrir esto.
Falta un grupo, el grupo de Mariana. Ah, gracias. Ok, yo tengo una pregunta para ustedes. Yo estoy haciendo quizzes en grupo porque a mí me parece útil que pueden hablar entre ustedes en grupos pequeños para que alguien que entiende pueda explicar a alguien que no entiende o para discutir. Pero realmente no sé cómo ustedes perciben los quizzes, ¿sí? Entonces, si tiene, ¿cuántos piensan que es una buena cosa hacer el quiz en grupo? ¿Buena? Ok. Mejor en grupo. Ok. Listo. Ok. Si tienen una opinión que no quiere expresar aquí, enviarme un correo, perfecto. Yo sé que hay problemas de conexión de vez en cuando y cosas de ese estilo, pero el problema es el tiempo, sí. Y estamos gastando mucho más tiempo virtualmente que normalmente gastamos cuando hacemos esto en físico, en presencial. Entonces, pero está bien, yo creo que si les gusta hacerlo así, a mí me parece que hay ventajas importantes discutir, creo. Ok. Déjenme ver dónde estoy. Ahora vamos a la respuesta. Oops, I have to shut. Dame un segundo, tengo que parar este quiz. Finish. Listo. Y, ok, and export. Listo. Ay, ay, ay. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Ok. Ok, aquí estamos. Entonces, los grupos ionizables son los terminales N, el terminal N, el terminal C, y si miramos este péptido, no hay grupos R que pueden ionizar. Entonces, únicamente tenemos que pensar en estos dos grupos, que el terminal N y el terminal C. Entonces, si estamos en pH muy bajo, entonces tenemos todos los protones puestos que podemos meter. Acuérdense que pH bajo, muchos protones, lo ponemos donde podemos meterlos. En el grupo amino tiene carga positivo, en el grupo carboxilo que no tiene carga. Entonces, la carga neta, pH bajo es 1 positivo. Y si estamos en pH neutro, el grupo carboxilo no tiene, está ionizado ya. Y el grupo amino está protonado, entonces la carga neta es 0. ¿Cuántos grupos están bien con esto? ¿Lo contestaron bien? Súper, ok. Ahora, eso fue un ejercicio muy fácil y seguramente vamos a tener uno de estos en el examen. Es algo que tienen que saber cómo hacer. Y una cosa importante cuando están tomando un examen donde hay este tipo de pregunta, por favor me explica. Si me explican y, por ejemplo, tienen un error porque identificaron mal un grupo R, entonces todavía si me explica cómo hizo el cálculo, yo puedo dar crédito parcial. Si me ponen un número y el número está incorrecto, entonces no hay crédito parcial. ¿Listo? Entonces explicación es importante. Ok, entonces resumen de esta parte. Hay cuatro diferentes funciones grandes que podemos pensar de proteínas: catálisis, transporte, estructura, movimiento. Hay otros también, pero estos son los principales.
hay 4 niveles de organización de estructura de proteínas: primario, secundario, terciario, cuaternario. Acuérdense, no todas las proteínas tienen estructura cuaternario. Esto es únicamente si la proteína consiste de varios péptidos. Entonces, si hay varios péptidos que son presentes en esta proteína, entonces hay estructura cuaternaria. Hablamos sobre la estructura de un aminoácido. Tenemos el carbono alfa, tenemos el grupo R, tenemos los grupos carboxilos y aminos. Y acuérdense que todos los aminoácidos menos glicina tiene un centro quiral porque tiene 4 diferentes grupos ligados al carbono alfa. La única que no tiene 4 diferentes grupos es glicina porque tiene 2 hidrógenos, entonces glicina no tiene un centro quiral. El isómero L es que aparece en proteínas. Okay. Hablamos sobre clasificación de los grupos R y las posibles interacciones que pueden hacer, que es muy importante para mantener estructura de proteínas, que vamos a ver más adelante. Los grupos aromáticos R pueden hacer absorción de luz ultravioleta, que es muy útil en el laboratorio. Ustedes tienen que saber las abreviaciones de 3 letras, ¿ok? De los aminoácidos, y tienen que saber la clasificación de estos. ¿Okay? Tienen que saber cómo manejar las propiedades acídicos y básicos, los cambios de carga con pH y hacer un cálculo de este tipo que acabamos de hacer. Y esos son otros conceptos que tienen que saber: el concepto de PI cuando no hay carga, o en la molécula de aminoácido o en la proteína. Zwitterion y amphoteric. ¿Listos? Que en los últimos 10 minutos voy a empezar la segunda parte. Entonces, hemos hablado mucho sobre propiedades químicas de los aminoácidos. Esto al lado izquierdo. Y ahora vamos a discutir estructura primaria. ¿Listo? Ahora, se puede hablar sobre un péptido, que es un polímero de aminoácidos que no es tan grande, que tiene, que tiene varios residuos ligados. ¿Okay? Entonces, si tenemos un péptido muy largo, esto realmente es una proteína, un polipéptido de más de 100 residuos, es decir, 100 aminoácidos en la cadena. Okay. Y aquí hay un cálculo, un estimado de cómo se puede calcular el peso de una proteína. El peso molecular promedio es 110 de los aminoácidos. Okay. Si tenemos una proteína que tiene más de un polipéptido, entonces esto se puede decir que es oligomérico. Okay. Y aquí tenemos un ejemplo de una proteína que tiene 4 diferentes polipéptidos para formar una estructura cuaternaria. Okay. Es una proteína oligomérico. Ahora, regresamos al otro extremo. Péptidos, aunque son cortos, pueden tener funciones muy importantes. Por ejemplo, muchas hormonas y los feromonas de insectos, las hormonas muchos son péptidos, ¿ok? Todos seguramente han escuchado de insulina, ¿ok? Tenemos péptidos que son importantes en manejar, por ejemplo, dolor. Okay. Entonces, sustancia P es un péptido que es activo
neurológicamente. ¿Okay? Tenemos antibióticos, ¿okay? Tenemos toxinas, ¿okay? Esos dos son péptidos que para humanos son muy tóxicos. ¿Listo? Ejemplos, bradykinin tiene 9 residuos. Es importante en inflamación de tejidos. Insulina tiene 2 polipéptidos, uno de 30 y uno de 21 residuos. Y eso es importante en metabolismo de glucosa. Tenemos glucagon, que tiene 29 residuos, que tiene la función o actúa en forma para oponer a insulina. Sorry. Ok, aquí tenemos insulina, que tenemos los dos péptidos. Nota cómo están asociados esos dos péptidos. ¿Cómo se llama este tipo de enlace? Disulfuro, sí. Y es por las cisteínas. Los Cs son cisteínas, ¿ok? Entonces, esas dos cadenas son asociadas. ¿Por qué? Porque tiene esos puentes bisulfúricos. ¿Listos? Y también hay este aquí arriba, que también es importante para la estructura. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto no es es algo raro con esto, es un dipéptido. Este lado es normal, ¿no? Tiene el grupo amino. ¿Qué es raro aquí? ¿Qué debemos tener aquí? En este lado del péptido, del dipéptido, un carboxilo. Y nota que no es un carboxilo, sino tiene este metilo pegado, ¿ok? Entonces, es un péptido modificado, que es un derivado de phenylalanine aquí. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué efecto tiene este? Aspartame. ¿Nadie? Sí, no es un azúcar, porque realmente es un péptido, pero es un endulzante. Entonces puede interactuar con sus receptores de dulce y para engañarlos, usted va a pensar que el sabor es dulce, ¿ok? Y muchas veces lo ponen en gaseosas, dietéticas y cosas de este estilo. Y en algunos jugos dietéticos, ¿ok? Es un endulzante artificial. Ok, aquí tenemos péptidos, son en un extremo y biológicamente son muy importantes. Tenemos proteínas pequeños como citocromo C, que es 13,000, el peso molecular es 13,000. Tiene 100 residuos aproximadamente. Tenemos algo que se llama titin, que mira, tiene casi 27 aminoácidos en el polipéptido. Es enorme, es una proteína de músculo. Nosotros tenemos 0.5 kilos de titin de esta proteína en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos tamaños de polipéptidos desde muy chiquito hasta muy grande y todos tienen su función. La otra cosa que tengo que decir es que algunas proteínas requieren partes no proteicos para hacer su función. Entonces tenemos unas proteínas que tienen pegado lípidos, lipoproteínas, que en su caso requiere presencia de lípido para funcionar bien. Tenemos proteínas con metales asociados, ¿ok? Y sin este metal no pueden funcionar. Entonces, el grupo prostético es el parte de la proteína que es necesario para su función, pero no está compuesto de aminoácidos. ¿Okay?
Entonces, algunas proteínas requieren otros grupos también. Ahora, una cosa importante, tengo 2 minutos, una cosa importante es que las proteínas que se han aislado de diferentes organismos que tienen la misma función, normalmente tienen secuencias de aminoácidos que son parecidos. ¿Okay? Si tienen la misma función, la observación es tienen secuencias parecidas. Entonces, es muy útil saber la secuencia de una proteína. Ahora, normalmente, o la mayoría de los casos, la forma como sabemos la secuencia de un aminoácido, de una proteína, es a través de secuenciación de DNA, ¿sí? Pero existe también la posibilidad de secuenciar una proteína, no directamente de la proteína, secuenciar cuál es el orden de aminoácidos en una proteína sin conocer la secuencia del DNA. Y en algunos momentos es muy útil. Voy a decir un caso. Nosotros en mi laboratorio estamos buscando una proteína asociada con una enzima que se llama dihydroorate dehydrogenase. Y el que queremos hacer es pescar para esa proteína. Que vamos a hacer es usar nuestra enzima rotulado y en un extracto de célula mirar qué va a asociar con esta proteína. Ahora, podemos sacar la proteína asociada con lo de nosotros, pero no vamos a tener el DNA, solamente vamos a tener la proteína misma. Entonces, la estrategia que tenemos es que vamos a mandar esta proteína a un laboratorio que hace secuenciación de proteínas para ver cuál es la secuencia. No tenemos acceso al DNA. Entonces, hay muchas razones por qué es importante tener la capacidad de conocer la secuencia directamente de la proteína, no del DNA de la proteína, si no tiene acceso al DNA. ¿Ok? Entonces, esto es donde voy a terminar hoy y vamos a seguir en la próxima clase con ese tema. ¿Listo? Mientras tanto, voy a subir la presentación, parte 1 y 2, a SICUA, que no he hecho todavía, y los objetivos. Ok, bueno, buen fin de semana. Cualquier cosa, voy a quedarme aquí unos minutos más si quieren hablar o preguntar algo. ¿Listos? Yo tengo una pregunta. ¿Siga? La histidina es considerada positiva, un aminoácido polar positivo, pero lo que dijiste en el ejercicio que decías que era una parte positiva y la otra negativa, ¿eso cómo es? Es que no entendí bien. No, la histidina va de, el grupo R de histidina puede ser positiva o sin carga. Si dije otra cosa, no, yo lo dije mal. Entonces, Okay. las posibilidades de histidina es carga positiva por debajo de su pKa, que es alrededor de 7, y sin carga por encima en pHs más básicos que su pKa. ¿Y para calcularlo la proporción era 1.5 o cómo era? Ok. Entonces, la razón porque es, si tenemos un grupo que puede ionizar como histidina, ok, entonces las dos formas son uno que tiene carga positiva y la otra que tiene carga cero. Si estamos en el pH que es igual al pKa, tenemos 50% de una forma y 50% de la otra forma. Es decir, en promedio tenemos una de 0.5 positivo, ¿sí? ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Pues puedes repetir cuando el pK es menor y cuando el pK es mayor la proporción, qué pena es que se me cortó. Ok, entonces voy a buscar la figura, pero la idea es que cualquier grupo que puede ionizar tiene dos posibilidades de carga, ¿ok?
Sí. Entonces, en el caso de, no tiene que ser especialmente histidina, puede ser, por ejemplo, el grupo carboxilo. Entonces, ese grupo carboxilo que está aquí, si estamos en el pKa, el pH que es igual al pKa, tenemos 50% sin protón y 50% con protón. Y si usted toma el promedio de todas las moléculas, la mitad van a tener una carga, la mitad no, entonces el promedio va a ser menos 0.5. ¿Sí? En este caso. Ok. En el caso de la razón por qué histidina, normalmente eso se observa de pronto con histidina, porque histidina tiene pKa tan cerca al pH neutro, que es relevante en términos biológicos, que hay momentos cuando usted puede pensar, sí, de pronto la mitad de las moléculas en pH fisiológico, histidina van a tener carga y la mitad no. ¿Sí? Si estamos exactamente, o si estamos cerca del pKa. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Listo. Gracias. Es básicamente un promedio. Bárbara, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿El pKa de los grupos ionizables positivos es Sí. mayor o menor al pH neutro? Entonces, la respuesta es que hay dos que tienen pKas muy altos. Déjame mirar si puedo encontrar la figura. Histidina es la única que es como raro. Histidina tiene un pKa, esta ionización ocurre en pH más o menos 7. Es considerado muchas veces clasificado como una base. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva cuando tiene carga. ¿Ok? Pero los otros son arginina y lisina. Y esos, déjame ver, y esos tienen pKs relativamente altos. Aquí estamos. Entonces pueden notar que lisina tiene pKa como cerquita a 11, arginina tiene pKa 12 y media, muy básico. Ok. La histidina es la única que va como a ionizar en pH casi neutro. Y los de grupo carboxilo son inferior a 7, son 4, 2 a 4 básicamente. Entonces aquí también podemos incluir el terminal N de proteínas y eso es dependiendo en el ambiente electrónico, puede ser entre 9 y 11 el pKa. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. Bárbara, yo tengo Ajá. una duda. Que yo no tengo bien claro para los grupos carboxilo y amino, Ok. cómo es la carga dependiendo del pH, que uno me confundo con eso. Ok. Entonces, estamos hablando de el terminal N y el terminal C. Ok. Esos realmente es el terminal amino y el terminal carboxilo. Ujú. Entonces, estos van a comportarse, un grupo carboxilo el comportamiento es parecido a los grupos Eres de aspartato y glutamato. Entonces son ácidos, es decir, que están capaces de donar sus protones y esta ionización ocurre aquí tenemos entre 2, pH 2 y pH 4. ¿Okay? Y cuando donan sus protones, entonces van a tener carga negativo. Si el pH es muy bajo, es decir, vamos a hablar de pH 1, entonces hay suficientes protones para meter un protón en ese grupo carboxilo y no va a tener carga. Ok, Este parte. sí.
Ok. Y Y el grupo amino, entonces, eso tiene mucho más, como puede decir, que no va a soltar este protón que tiene. Déjeme buscar si tengo una figura. No va a soltar el protón que tiene hasta que el pH es muy alto, es decir, que coge muy fuertemente su protón. Y no va a, aquí tenemos un grupo amino, y va a tener ese protón, hay un protón aquí que se puede soltar entre esos tres hidrógenos, uno puede salir como protón, perdón, aquí tiene el protón puesto y tiene carga positivo. Si quitamos uno de esos hidrógenos, no va a tener carga, va a ser H2N. sí. Pero esto, la pérdida del tercero, el protón aquí, que está dando la carga positiva, eso no ocurre hasta que estamos a pHs básicos, pHs de 9 a 11. O sea, pH alto, el amino, la carga es 0. Sí, va a perder su protón. Ok. Sí, y la carga va a ser 0. Entonces, es algo, depende en el grupo el efecto de perder el protón. Para el grupo amino, perder el protón implica perder la carga positiva. Ujú. Para el grupo carboxilo, perder el Ah, protón ya te veo. implica carga negativo, ¿sí? Ujú. Y el amino, entonces, para pH bajo y neutros, las cargas serían positivas, porque pues tiene el protón. Si estamos en pH bajo, entonces estamos en esta forma. Que Ujú. estamos mirando aquí es un péptido a pH 7, porque esto tiene su protón y este carboxilo ya ha perdido su protón. Ok. ¿Ok? Sí, y el carboxilo en pH bajo, pues la carga es neutra, Sí, porque porque se puede une pensar, el protón, sí, se pone el protón aquí y la carga positiva del protón llega a cero. va a llegar a 0 porque tiene carga Ujú. negativa. Sí, ok, bueno, Tiene listo. que, sí, ok, Bueno, ya, era eso. Gracias. listo. Una pregunta. Ajá, siga. ¿Las notas de los quizzes salen en SICUA o en dónde las podemos ver? Los resultados, Sí. ok. Sabe que yo no sé cómo, tengo que la próxima vez discutir con ustedes porque yo creo que alguna gente tiene problemas con los quizzes y no pueden asistir a los quizzes. No, entonces no sé cómo vamos a manejar. De pronto hay pocos, entonces de pronto manejo todo esto como quizzes para la gran mayoría como siempre, y este grupo que no puede tomar quizzes voy a manejarlo por aparte. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner, después de parte 1, voy a poner la nota de las quizzes de parte 1, o voy a decir cuántos tenían correcto y cuántos tienen incorrecto. Ok. Está bien, así. Pero esto seguramente voy a esperar hasta que tengo todos los quizzes de parte 1, que es, creo, tenemos 2 clases más al Ok. final de la semana. ¿Listo? Listo, gracias. Ok. Profe, Ujú. para, es que nada más me quedó una duda en la parte en que estamos determinando la carga para el pH neutral. Ajá. Cuando tengo la carga de la glutamina, ¿es negativa? ¿La carga de cuál? Es que no sé, no me sé los nombres bien todavía, pero el GLU, Um, entonces su carga sería negativa en pH neutral. sí, entonces aquí tenemos el péptido. Este es leucina, LEU, eso es leucina aquí. Tiene su grupo amino en enlace peptídico, ¿ok? Entonces, originalmente eso fue un grupo amino, ¿ok? Entonces, está en el lado terminal C, carboxilo, de la péptido, ¿ok? Entonces, eso va a tener carga negativa cuando estamos en pH 7.
¿Por qué? Listo, entiendo. Porque cuando el pH es muy bajo, si estamos en pH 1, vamos a tener el propuesto y no va a tener el Listo. pKa. El pKa de ese grupo es alrededor de, no sé, pH 2 o algo así. Entonces, si estamos muy por encima, implica que el protón no está y tiene carga negativo. Si estamos por debajo del pKa, entonces el protón es puesto y no va a tener carga. Eso está Ok, bien listo. claro. ¿Listo? Ok. Gracias, profe. Ok. Profe, Ajá. es que yo tengo una cosa, o sea, un comentario sobre el quiz. Es que lo que pasa es que mi compañera lo envió sin Ajá. culpa, incompleto, o sea, se lo mandó sin querer porque tenía mucho angustia de que no lo alcanzara a completar a tiempo y se Ok. cerrara y lo mandó así. Pero Ok. entonces yo sabía la respuesta, pero ella lo mandó sin ponerlo. Ok. Entonces no sé, O cómo pues manejar. yo sé que es en grupo. Ok. Sí. Ok. Que todavía no he explicado en clase, pero voy a discutir la próxima vez, es que no cuento todos los quizzes para la nota final del quiz, de los quizzes. Es decir, que en el transcurso del semestre van a tener alrededor de, no sé, 30 quizzes, 25 quizzes, y finalmente, y cada quiz vale un punto, pero finalmente, si son 30 quizzes, no voy a dividir por 30, sino voy a dividir por 20 o algo así. Voy a perdonar varias quizzes. En el pasado ha sido como 5 o 6 quizzes. Yo no sé cómo voy a hacer este semestre. De pronto son más porque es más difícil con la virtualidad. Sí. Entonces, Bueno, sí. se tiene como derecho de perder quizzes sin afectar la nota. Bueno, gracias, profe. Sí, porque pues digamos que a veces, por ejemplo, es bueno discutir y me Ajá. gusta hacerlo en grupo, pero a veces pasan esas cosas que por el internet del otro o porque no nos comunicamos a tiempo, Ajá. no se tiene todo. Pero sí, gracias entonces. Sí, yo creo que este semestre seguramente no va a ser algo como 6 quizzes, va a ser más. Y eso implica que algunos estudiantes van a tener notas por encima de 100%, ¿no? Pero eso está Sí. bien, no hay problema. Ujú. Listo. Bueno, Ok. gracias, profe, que tengas buen fin de semana. Chao. Igual.